Tenemos ya la comunicación con el amigo Saúl Méndez. Saúl, buenos días. Buenos días, Edwin. Flor, Buen Pinky, día. todos los que están trabajando con ustedes. Saúl, estábamos comentando aquí que para hoy Suntrax anuncia, desde este fin de semana anunció, que tendrá una serie de eventos de protesta. Y nos llama la atención que uno de los temas que plantean en la volante que llegó por las redes sociales es lo de el diálogo que ustedes denominan de yo con yo, que no es la primera vez que lo dicen, siempre han advertido sobre eso. Lo que yo digo a los oyentes es que yo no termino de descifrar, y sobre todo por la importancia que tiene Suntrax como sindicato en este país, cuál es el planteamiento de fondo y forma que tiene Suntrax sobre el seguro social. ¿Cómo no, Edwin? Sí, yo te estaba escuchando y la formulación de la pregunta, ¿no? Fíjate, yo creo que es bastante claro lo que está pasando en el Seguro Social en función de cómo se ha estado administrando y cómo se ha estado atendiendo este problema, que al fin y al cabo, cada reforma que se ha hecho en materia de seguridad social y específicamente en la Caja de Seguro Social, lo que ha traído como consecuencia es la reducción de los derechos que el trabajador y su familia tienen. Ahora bien, cuando este tema se discutió en el 2005, creo que debemos recordar todos que a través de ese diálogo que denunciamos nosotros, de yo con yo, se aprobó la ley 17 o ley de la muerte. Después de 32 días de huelga, se logró suspender los efectos de la ley de la muerte y se empezó a abrir la posibilidad de que sectores que habían enfrentado ese problema, el sector de los educadores, el sector de trabajadores de la salud, el SUNTRA y demás, pudiesen estar en una mesa a la que no se les convocó en ese momento. Y ahí se presentó, como tú recordarás, y ahí, es decir, todo el material periodístico que se generó en medio de esa situación, nosotros presentamos una propuesta de carácter integral que pasaba por los 4 programas sin que se afectaran los derechos directamente de la población. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, como suele ocurrir, los yo con yo se fueron a Gamboa, pactaron allá y trajeron un acuerdo donde prácticamente defenestraron el sistema solidario de pensiones, creando el de cuentas individuales para la nueva generación y dejando fuente de ingresos a quienes aspiramos a jubilarnos, que ya estábamos laborando en el 2005. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Ahora el gobierno convoca un diálogo, que la convocatoria del diálogo no es el problema, sino es como que te marcan la cancha, te ponen el árbitro y te dicen ven y juega aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? La señora Buchanan con el señor Edward fueron a la presidencia allá la semana pasada, le entregaron una lista de posibles candidatos a ser mediadores del diálogo. Además de eso, a qué organizaciones se le iba a convocar a ese diálogo, y ahí se está excluyendo a gran parte de la sociedad, como ocurrió en aquel momento. Suntra, y eso es muy importante decirlo, Eddie, y yo creo que tú lo reconoces cuando indicas que tenemos la capacidad de elaboración, capacidad de análisis, capacidad de propuesta y capacidad de movilización. Porque nadie en este país puede tener duda de nuestras capacidades. Ese no por no existe. Tenemos propuestas. El problema aquí, ¿cuál es? El problema es que a ti no te pueden llamar. O te excluyen o te llaman a un circo donde te dicen, no, aquí habemos mayoría y te imponemos esto y tú tienes que aceptarlo, aun cuando sea perjudicial para los trabajadores. Pero, ¿qué se está planteando en estos momentos? Bueno, que cuando se llama un diálogo, debe llamarse un diálogo democrático en el que haya participación de los distintos sectores de trabajadores públicos y privados, indistintamente el nivel de profesión que tenga cada quien allí, se deben estar representados allí. El sector de las mujeres, por ejemplo, que es una de las más afectadas con estos problemas que se han dado de reforma y con la pandemia, incluso de los jóvenes, que tienen que ver esta situación, y que ese diálogo tiene que ser un diálogo amplio y democrático, que los dialogantes convocados allí entonces puedan discutir quién va a mediar, cuál es la metodología. Eso no se puede prefabricar como es lo que ha estado tratando
de hacer la administración y el gobierno en la junta directiva, no han tenido los votos hasta ahora para imponerlo, pero que eso es de lo que se trata y por eso es que se está hablando de que aquí lo que tiene que haber es un diálogo realmente democrático donde participen todos los sectores y no es el no per se como se está planteando. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que los pueblos tienen para hacerse escuchar? La protesta. Porque de nada sirve en muchas ocasiones presentar propuestas, hacer un comunicado y que no te escuchen, como ocurrió. Nosotros fuimos al diálogo sociolaboral. Yo creo que yo te envié nuestra propuesta integral, la compartimos con todos los medios, pero tú haces una propuesta y al final te salen con sus acuerdos que no toman en cuenta lo que tú planteas, pues te dicen, yo te invité, entonces así no puede ser. Y ahí es a donde hay problemas reales para ponernos de acuerdo y para poder llegar a ver situaciones como se presentan. Fíjate, hay sectores que le dan vocería, que lo he visto desde ayer en noticieros de televisión, etcétera, con lo cual no me opongo. Pero esos sectores que pactaron en Gamboa no son capaces ni siquiera de hacerse una autocrítica, porque con el aval de ellos fue que se dividió el programa de invalidez, vejez y muerte. Déjame decirte algo más. El diálogo del que se está hablando solo pretende, según la agenda propuesta por el gobierno, ver el programa de invalidez, vejez y muerte. Y todos sabemos aquí que hay problemas en el programa de riesgos profesionales, en el programa de enfermedad y maternidad y en el propio programa de administración. Como que un diálogo se llama solo para ver el problema de las pensiones. Entonces, esos son los elementos que estamos planteando y por eso es que estamos protestando en la mañana de hoy y a las 5 de la tarde que se ha convocado una acción en los predios del Parlatino donde empieza esto reclamando precisamente la democratización del diálogo, que sea amplio y democrático y que además se permita a quienes van a participar en él, como es natural que debe ocurrir, que discutan todos los problemas, todos los temas metodológicos para entender la situación. Pero entonces, para esto que estoy escuchando, tienes que estar en la mesa. Por supuesto, pero si no te invitan, ¿tú cómo haces? Si por eso que estamos hablando de democratización, te acabo de decir que hay un line-up en el que están convocando a los que el gobierno quiere. Suntrax no está invitado al diálogo. No, Suntrax no está invitado a ese diálogo. ¿Y Frenadeso como tal? Tampoco está invitado a Frenadeso. No están invitados los sectores de los educadores, en fin. En realidad, yo te estoy informando lo que nosotros tenemos acceso, porque tenemos miembros en la junta directiva de esa institución, ¿no? Pero esto tiene que abrirse el paraguas y no puede haber maniobra politiquera para tratar los temas. Esa es gran parte de los problemas que hay en Panamá. Se hablan de muchos diálogos como maniobra y no como real salida a los problemas que tenemos. Entonces, ahí es donde, digamos, se manosea todo esto y se convierte en una acción gastada. Después tú escuchas, no, hay 20 diálogos en Panamá desde el 90. Bueno, vamos a buscarle los resultados en función de cada uno de ellos y podremos contar pocos realmente aspectos que hayan ayudado a resolver los problemas cotidianos de la mayoría de la población. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? Ahora, lo otro, y eso Saúl Méndez lo sabe perfectamente bien, mejor que yo incluso, que tampoco podemos constituir este diálogo en una torre de Babel donde no salga nada. Porque la idea es que salga algo. O sea, si vamos a invitar a Raimundo y todo el mundo. Fíjate, bueno, es que este es un tema tan complejo. Voy a dar algunas caracterizaciones que eso creo que son excelentes que la población la conozca. Cuando hablamos del Seguro Social y del programa, por ejemplo, de maternidad y enfermedad, que es el programa de salud, resulta ser que ese programa solo atiende a las 2/3 partes de la población panameña. O sea, para que veamos el radio de acción que tiene y un elemento tan importante como este. ¿Qué pasa con los diálogos? Los diálogos tienen que tener, en efecto, representatividad. La representatividad
no es el yo con yo que nosotros denunciamos de que porque yo soy PRD o porque soy afín al gobierno o porque el presidente me llama y se sentó conmigo y me dijo 3 palabras, entonces ya yo con eso tengo de suficiente para aprobar lo que él quiere, sino que se trata de debatir realmente la situación que se presenta. Y en ese sentido, cuando yo estoy dándote este porcentaje, es porque en realidad se requiere que los sectores representativos de la sociedad panameña sean los que estén sentados y puedan elaborar propuestas, pero propuestas que apunten a enfrentar esta situación. Mira, te voy a poner un ejemplo más que creo que es interesante que la población lo vea. Del famoso diálogo sociolaboral, que dicen que era para defender los puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo ha defendido ese diálogo? ¿Cuánta gente sigue con contratos suspendidos? ¿Cómo se enfrenta a una situación de esta naturaleza? ¿Por qué se ha abandonado a la población a su suerte en medio de este tema? Estamos en enero, hay trabajadores, incluyendo obreros de la construcción, que tienen 10 meses cerrados, que no se han abierto sus fuentes de empleo. ¿A saldo de qué? Nadie entiende. Al final, no se puede utilizar el mecanismo de diálogo para decir que yo hablé con ellos y bueno, ya este es lo que hay y por aquí es donde nos vamos, sin que en realidad se tomen en consideración las propuestas que se están haciendo. Y ahí es donde está el tema. El tema del seguro social es un tema integral. ¿Cuál es la política de empleo en el país, tanto en el sector público y privado, que es lo que genera cotizantes? Esas fuentes de empleo generan cotizantes, que es lo que puede robustecer las finanzas del programa Invalidez, Vejez y Muerte y de los programas que se cotizan. ¿Cuál es el modelo económico de desarrollo del país que apunta, en efecto, a que pueda haber crecimiento económico y también crecimiento en materia social? Por ejemplo, en materia de salario, porque cuando hablamos de salario, que en Panamá son bajos, tú cotizas sobre tu salario. Entonces, en la medida en que los salarios se incrementen, también hay mayor cotización. Eso demanda, así en efecto, al final, una mejor pensión para la población. No esta pensión, la mayoría de las pensiones son, cuando digo la mayoría de las pensiones en el país son de menos de $120. ¿Quién vive con $120? Por eso es que cuando se va a discutir este tema hay que verlo de forma integral. No se puede ver segregado. No se puede ver sin atender a la política económica en términos generales, sin atender el problema de desarrollo del país y sin atender el tema de desarrollo humano. Entonces, cuando tú planteas todos estos elementos, lo que te dicen es, bueno, eso siempre sale esa frase hueca, que eso es lo ideal, pero lo que tenemos que tomar la medida ya es aumentarte la edad de jubilación o aumentarte las cuotas o pagar más. Eso es lo que yo quiero hacer contigo, dime que sí o dime que no, pero yo igual lo voy a imponer. Entonces, de eso no se trata. Así que yo creo que este es un tema que da para debatir bastante en todos los sentidos. Siempre que lo escucho hablar de la reactivación de contratos, me quedo pensando cómo una empresa puede reactivar contratos si no hay las condiciones en estos momentos para hacerlo. Por ejemplo, está la gente o las empresas que se dedican al turismo. En estos momentos, ¿cómo le reactivarían los contratos a sus empleados si prácticamente que el turismo está aniquilado con la pandemia? Bueno, fíjese, yo creo que hay que verlo por sectores. Pero yo le puedo hablar, por ejemplo, que hay 7.500 trabajadores de la construcción, que a pesar que existe un decreto 1036 de septiembre del año pasado, hasta hoy no han recuperado su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el decreto obliga a abrir la industria, pero la ministra patronal del trabajo sigue dándole suspensión temporal a empresarios, especialmente a empresas contratistas del sector público, en el que, por otro lado, los empresarios se quejan que no le pagan. Entonces, ¿usted cómo explica eso? Entonces, ese es un elemento que hay que ver. Hay otros sectores que están cerrados y que están pidiendo, vean acá, déjanos abrir. Y así sucesivamente. Hay mucha improvisación de cómo se ha manejado esto, y al final la carga la lleva ¿quién? Al final la mayor carga de toda esta crisis la está llevando el pueblo trabajador panameño, indistintamente en qué sector lo haga. Y esa es una realidad. Nadie vive con $100, que es el bono al que le llega.
Entonces estos problemas hay que atenderlos de forma realmente seria. Yo tomo como ejemplo algunas políticas públicas que se han dictado. Tomo como referencia, por ejemplo, Europa, donde a través del mecanismo de 2008, los ERTE, son mecanismos en el que se le permitió a los trabajadores tener poder adquisitivo 50-70% del salario según país, pero además se subsidió a la mediana, a la pequeña y microempresa, incluso a la mediana empresa. ¿Para qué? Para que no quebraran, para que la economía no se lacerara tanto y la población tuviese poder adquisitivo. ¿Con qué se financia eso? Con préstamos. En Panamá, ¿cuánto hemos pedido en préstamos? Casi 10.000 millones de dólares. Y aquí, si escuchan a los empresarios de distintos sectores que dicen que se había puesto recursos para solicitar préstamos, dicen que eso ellos no lo han visto por ningún lado. La población, con el bono de $100 solidario, que no alcanza, que es insuficiente. Entonces, ¿dónde está todo el dinero? Todo el mundo se pregunta dónde está toda la plata, qué se hizo con ella. Se pidió préstamo para pagar préstamo, como viene ocurriendo durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá para que tengamos que vivir la situación que estamos viviendo tan difícil y tan dura? ¿Por qué Panamá ocupa uno de los primeros lugares en el mundo, proporcionalmente hablando, donde hay mayor cantidad de personas fallecidas y mayor niveles de contagio? Eso te demuestra que hay una política pública fracasada. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos los panameños? El problema que tenemos los panameños es que la forma en que nos han administrado, por lo menos en los últimos 40 años, han generado un país muy desigual, y parece ser que lo único sagrado en este país, que nadie toca, que es inamovible, porque todo lo demás, los derechos y garantías constitucionales, individuales y colectivas, los derechos inamovibles, como el derecho, el salario y demás, todo eso puede ser tocado. Lo único que no puede ser tocado en este país es la sacrosanta ganancia de los que más tienen. Entonces, ¿hasta cuándo eso? Puedo estar de acuerdo, como puedo estar no estar de acuerdo con todo lo que ha argumentado Saúl, que evidentemente hay una serie de aspectos que tienen que ser objeto del debate, pero de lo que sí estoy convencido, Saúl, es que hay que estar en el debate. Si te excluyen o si te autoexcluyes, cualquiera de los dos escenarios. Me sorprende que CONUSI sí está invitado. A CONUSI primero le enviaron una invitación de esa y que ven a ver que voy a empezar un diálogo, por lo que nos informó el secretario general en una reunión que tuvimos los secretarios generales de CONUSI. Luego, tengo entendido que enviaron una nota de última hora hablando de posibles delegados. No hemos tenido todavía, porque creo que eso fue el fin de semana, o ayer o antier, no recuerdo exactamente, no he visto la nota tampoco. Así que lo más seguro es que hoy habrá una reunión del secretario general para valorar la nueva nota de esa enviada a CONUSI. Pero entiendo que sí, se envió la nota de invitación, ven a ver, y creo que después, por todas las denuncias que venimos haciendo, porque venimos denunciando lo que está ocurriendo, entonces se envió una nota a CONUSI. Creo que sí, no lo tengo claro hasta ahora, en estos momentos, pero a prima facie la información que manejo. Bueno, gracias por atendernos, Saúl, muy amable. Muy bien, gracias por la oportunidad. Igual.